Buena mañana, buena mañana, buena mañana. Seguimos con un contacto internacional. En este caso vamos hasta Rusia. Hay una paraguaya ya, periodista, compatriota, actriz, cantante, lírica del género operístico y directora de teatro. Está afincada en Rusia, la querida Ana Benítez. Ella es Ana Alejandra Benítez, siempre sonriente. ¿Cuál es la hora allá en Rusia ahora mismo? Porque tenemos acá en Asunción 11:37. ¿Cuál es la hora de ustedes? El uso horario de ustedes allá en Rusia. Querida Ana, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias. Hola a todos, un placer de vuelta estar con ustedes. Ahora son las 17:37 Ah, sí, o sea, en Rusia. tenemos 6 horas de diferencia. 6 horas, ¿verdad? Así es. 6 horas de Sí. diferencia. ¿Y cómo está la temperatura donde sea que estés? ¿En qué parte estás vos Estoy físicamente? en el sur, estoy en el sur Ah, de Rusia, en Krasnodar siempre. Ahora estamos teniendo -2 de temperatura. Por eso no menos estoy en dos. la calle, Ah, sí, sí, porque sí. estamos con frío. Sí. -2. ¿Cómo que se llama el lugar donde estás residiendo? A ver. Krasnodar, la Krasno, capital del sur de Rusia. Krasnodar, la capital. Claro, Krasnodar, capital del sur de Rusia. Bueno, es un estado. También ¿el estado también se llama Krasnodar o la capital nomás? Krasnodar, ¿Eh? A ver que no se corte la señal. Se nos va la señal, che. Qué pena. Bueno, eh, vamos a retomar otra vez. ¿Krasnodar es la ciudad, querida Ana Benítez, o es el estado también? ¿Recibe el mismo nombre? ¿Krasnodar el estado o la ciudad solamente? No, no, el estado es una ciudad, el estado se llama Krasnodarsky Krai, Ah, ya. como la región. Sí, 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 sí. Bueno, el tema que nos convoca es la muerte de este opositor al régimen de Putin, Alexei Navalny, que acá dicen, vos me corregís si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, no sé, el pulso del mundo ruso es lo que queremos saber respecto a este fallecimiento. Navalny, un activista de los derechos humanos, ha declarado, así lo ha declarado The Times, opositor al régimen de Putin. Dicen que habría muerto por un puñetazo en el corazón, una teoría muy habitual del KGB. ¿Es así esto real, así de fuerte es esta información, querida Ana Benítez? A ver, ¿qué decís vos? Bueno, en primer lugar quiero dar mi punto de vista como una residente extranjera en territorio ruso. Sí, Entonces, digamos que estamos en dos realidades diferentes. por favor. Hay una realidad y noticias, ¿verdad? En Occidente y hay otra realidad aquí en Rusia. Mm, Internamente, ¿verdad? Es una cuestión bien interna de Rusia. eh, Alexei Navalny efectivamente falleció. Él es una figura de opositor, digamos, que tuvo en su momento un apoyo pequeño, sobre todo de la juventud. Y digo pequeño porque no había mucha incidencia. Es decir, no se le conocía mucho. Yo llevo 5 años viviendo aquí en Rusia como estudiante becaria. mm. Entonces, recién creo que en el 2021, sí, yo escuché sobre el nombre, ¿verdad? De este opositor porque él iba a regresar a Rusia porque él estaba en Alemania, ¿verdad? Y bueno, y ahí uno empieza a leer las noticias. Él estaba también procesado, fue condenado inclusive, y por eso no se le permitió candidatarse para las elecciones del 2018. Cuando él regresó a Rusia, a él lo arrestaron, lo condenaron, y su última condena fue por extremismo. Entonces a él se le condenó, digamos, por 19 años y él estaba en prisión actualmente. Después ya no se escuchó mucho De él, de Alexei Navalny. sí. Ya no se escuchó realmente, o sea, internamente la gente casi nada conoce. Yo estoy estudiando, estoy en una universidad,
Entonces escucho lo que pasa y nadie comentaba mucho hasta que se publicó, ¿verdad? Mm. Desde el Servicio Penitenciario Federal se publicó sobre su fallecimiento y sobre las causas, digamos, que no estaban bien definidas, porque Determinadas. lo que Sí. no estaban determinadas y la versión oficial, que es la que todos manejamos, todos los que vivimos en Rusia, es de que él dio una caminata, se sintió mal y falleció a consecuencia de eso. Y hasta ahora las investigaciones están en proceso, ¿verdad? Para determinar exactamente la causa. Bueno, Entonces, eso sí, es pero el hecho de caminar y de repente morir punto es ahí. una cosa, podría ser como no, ¿verdad? Por Porque supuesto que mm, por supuesto que él, por ser una figura, ¿verdad? Que estaba, digamos, en contra de Putin abiertamente, ¿verdad? Se empezaron a, digamos, difundir muchas teorías, ¿verdad? Eh, claro que puede sonar raro, claro que suena raro, ¿verdad? Estamos hablando igual de la muerte de un ser humano, pero hasta ahora, o sea, decir o afirmar esto pasó es muy difícil. decime, Internamente no, y la no hay madre de nada. este abogado murió a los 47 años, estaba cumpliendo una pena de 19 años. Tanto la esposa como la madre de Alexei Navalny solicitan al gobierno ruso, digamos, poder, digamos, quieren tener el cuerpo de este señor, ¿verdad? Por Dándole una supuesto, sí. sepultura digna, como es sabido, tiene que ser, ¿verdad? Es su familia y necesitan de tener el cuerpo de este señor. ¿Eso se podría dar? ¿Y por qué el impedimento de entregarle el Yo, cuerpo de este señor? ¿Sabes algo al personalmente, respecto? personalmente por las noticias que yo me estuve informando bastante, estaba leyendo y noticias nacionales e internacionales, el problema que está todavía en investigación, la causa. Entonces yo personalmente no creo que le van a negar entregarle el cuerpo, no pienso que que pase eso, ¿verdad? Porque ya es un tema bastante público, él falleció en prisión y los familiares tienen derecho a eso. Entonces yo pienso que es una cuestión más de aclarar lo que está pasando, porque hay denuncias muy graves en contra inclusive en contra de Putin, en contra del gobierno, del Kremlin, etcétera. Y bueno, yo pienso que están determinando o bien qué es lo que pasó para poder dar digamos, un final de alguna manera, ¿verdad? Sí, y por supuesto que un final de alguna manera, por supuesto. Eh, ¿cómo está el clima allá? ¿Qué dice la gente ante un hecho tan notorio? Porque el mundo entero está hablando del fallecimiento de Navalny, este abogado político, joven, Ujú. y que estaba en prisión allá justamente en el Ártico. Si vos tenés en el sur -2 grados de temperatura en esa zona donde estás, no me imagino qué frío haría ahora mismo en el norte de Rusia, donde estaba este En el señor. norte, en el norte está como a los -27, -30. Menos Y sí, 27 -30. Dios mío. por supuesto que el clima es bastante más pesado, pero también se sabe que hay muchísimas personas, miles de personas viviendo en esas regiones y tienen condiciones para sobrevivir, ¿verdad? Ana, yo sé que vos estás, bueno, vos hace 5 años estás allá, egresada del Instituto de Cultura del Estado de Krasnodar en Rusia, en la licenciatura en música con énfasis en canto lírico. El año pasado te recibiste, actualmente cursás el primer año de maestría en culturología en la misma institución. Tenés el apoyo, por supuesto, del gobierno de Rusia. Pero yendo a este caso en particular, lo que dicen las informaciones, por supuesto, no rusas propiamente, lo que se dice de afuera respecto a la muerte de este señor, habría muerto por un puñetazo en el corazón, dicen.
en el momento en que el opositor salió, al parecer, de donde estaba encerrado a dar una caminata, y había una temperatura muy cercana a los menos 30 grados. Eso es lo que vos dijiste también, que es lo que se sentiría estando allá en ese frío siberiano ártico del norte de Rusia. Primero, al parecer, así se produjo la muerte, dice, de Navalny. A ver, vamos a dar lectura y vos me corregís respecto a lo que dicen allá y lo que se dice afuera de allá. Primero destruyeron su cuerpo, manteniéndolo al aire libre durante mucho tiempo en el frío, menos 30 grados, sí, y reduciendo al mínimo la circulación sanguínea. Luego, resulta muy fácil matar a alguien en cuestión de segundos si el agente tiene algo de experiencia en esto, sostiene Osekin en The Times. Y Osekin es Vladimir, era una empleada por una técnica empleada por la KGB, esto que estamos relatando ahora. Es un método antiguo de las divisiones de fuerzas especiales de la KGB. Entrenaron a sus agentes para matar a un hombre de un golpe de puño en el corazón, en el centro del cuerpo, y era un sello distintivo del KGB, añade este informe, y además de asegurar que presos de esa cárcel confirman que se ha ejecutado a otros de esta forma, y que en el caso de Navalny era algo planeado desde hacía días. Para finalizar, el activista apunta a un culpable y por supuesto el nombre de Putin está ahí. Fue una orden de Moscú, porque sin Moscú no habría sido posible desmantelar las cámaras como lo hicieron. O sea, neutralizaron las cámaras para que no haya señal alguna del fin de este señor. Sintetizando, vos no podés decir nada más de lo que se dice allá también, ¿verdad? Que es todo lo opuesto a lo que recién dimos a conocer acá. ¿Es así o no, Ana Benítez? Justamente con eso empecé, ¿verdad? Que prácticamente vivimos dos realidades diferentes, ¿verdad? Fuera Sí. de Rusia se dicen cosas y dentro de Rusia se dicen otras, pasan otras cosas, pero esa es la versión oficial, ¿verdad? Que yo les puedo contar. No se dice mucho, la gente tampoco pregunta mucho. Dentro de un mes se van a llevar a cabo las elecciones en Rusia, entonces la gente, digamos, que está mucho más enfocada en eso, ¿verdad? Navalny estaba preso en la cárcel, él no representaba una y eso oposición justamente te directa. estaba, eso justamente yo te estaba por preguntar. Si estaba preso por 19 años, Navalny, y allá en el Ártico, ¿en qué podía molestar, si en un mes vos decís que van a hacer las elecciones, a un Putin que volvería seguramente o está ya planeando seguir gobernando Rusia? ¿En qué podía molestar un ciudadano preso por 19 años como sentencia? No sé, es una pregunta que se hace cualquiera que tenga dos dedos de frente, ¿verdad? Justamente esa es una cuestión que la mayoría estaba diciendo, que en el caso de que haya sido así como dicen, no tiene sentido, porque él no estaba molestando en absoluto, él ya estaba preso. Y creo que tensionar el ambiente antes de las elecciones no le conviene precisamente al gobierno actual, ¿verdad? Entonces son varias aristas que se abren, varias preguntas que hasta ahora no tenemos respuesta así concreta. Bueno, lo último que Ahora, es... lo que yo sí les puedo decir, que aquí en Rusia no pasa lo mismo que pasa afuera. O sea, afuera esto es noticia, es grande, todo el tiempo la gente está hablando de lo mismo, están con teorías, con hipótesis, y eso no ocurre dentro de Rusia. Bueno, Dentro se de está Rusia. investigando cuáles fueron las causas, porque es muy raro decir, bueno, salió a caminar, se cayó, murió. Entonces, justamente por eso están determinando si fueron causas naturales, si fueron provocadas, de dónde vino. Bueno, ¿Quién provocó esto? Si es que así sí, fue.
Vos sabés que desde ayer se reúnen los cancilleres del grupo del G20 en Río de Janeiro, en Brasil. El ex canciller, digamos, el ex primer ministro británico pasó por Asunción, David Cameron, y después fue hasta Brasil, hasta Río de Janeiro, para acompañar también el inicio de esta cumbre ayer en esa ciudad capital, porque fue capital de Brasil, Río, antes de Brasilia, G20. Y él, cuando le tocó hablar ayer, dijo, el canciller británico confrontó al ministro de Exteriores de Putin, que también está presente allá en Río de Janeiro, por la muerte de Navalny. Rusia tendrá que pagar, dijo David Cameron, interpelando a Sergei Lavrov en esa reunión de los G20 de ayer. Hoy es otro día ya, tras el fallecimiento del líder opositor ruso en prisión. También criticó la invasión a Ucrania. Bueno, Rusia está en la mira de todo el mundo. Yo sé que vos siempre, yo pienso que siempre estuvo, pero sí, siempre estuvo. Ahora Vos no estás en el plano político, pero sos nuestra testigo, sos compatriota, sos paraguaya, estás allá. Yendo a esta otra cuerda por separado, una cosa es el caso Navalny y otra cosa es el caso de la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué es lo que dice la gente ahí? Porque no puede ser que nadie diga nada. Algo se tiene que filtrar en el día a día, o a nadie le interesa nada de lo que haga Rusia como Estado con sus dimes y diretes del exterior o del interior, en este caso, que al final de cuentas el caso Navalny era una persona totalmente opuesta a Putin, ¿verdad? Los intereses de Putin. ¿Qué vos podés cazar al respecto? ¿Sabés algo de esto de Ucrania o lo que sea? Con respecto al conflicto, ¿verdad? Si vamos a volver a ese tema y voy a reiterarlo, ¿verdad? Por supuesto que a los rusos, y creo que a ningún ser humano le gusta vivir en un ambiente de guerra, ¿verdad? Porque estamos hablando de vidas de seres humanos y miles de vidas ya que se perdieron con este conflicto. Es mucho más vidrioso el tema, ¿verdad? Pero la gente en Rusia continúa, ellos tienen también un espíritu muy patriótico, muy heroico, ellos siempre van a continuar desde donde les toque luchar en el frente o luchar con el día a día, ¿verdad? Y eso lo hacen. Por supuesto que hablan, por supuesto que están pendientes de lo que pasa, pero al mismo tiempo tratan de seguir con su vida. Pero no es simplemente lo que yo quiero contarles, de que ese ambiente que uno lee desde las noticias en Occidente o al otro lado del mundo no es lo mismo aquí. Aquí internamente la gente sigue, continúa, se estabilizó la cuestión económica porque al inicio de la guerra hubo una inflación muy alta, eso se reguló, la gente estaba viviendo, digamos, de una manera normal. Uno tiene esa tensión alrededor de que está pasando algo, pero al mismo tiempo también, digamos que están con estabilidad. Bueno, la vida en Rusia, yo les puedo contar, es estable. Tranquila. Es muy estable, realmente es muy estable. Pareciera que no pasa. Y yo cuando leo las noticias del otro lado del mundo me parece un poco, no sé, vivimos dos realidades totalmente diferentes. Yo estoy aquí y estudio perfectamente, tranquilamente, voy por las calles. Nadie te molesta. Nadie, absolutamente nadie. No hay manifestaciones, no se escucha a la gente hablar de eso. La gente... Vos sabés que vos te acordás de Pablo Herken, tenés que acordarte de este economista muy importante. Hay una frase que dice: duele decirlo, pero hay que decirlo. Y él está con nosotros ahora. Él es economista, analista económico también, sabe mucho del mundo. Bueno, es una persona más que preparada.
yo quiero que te comente algo, en lo que te pregunte, que te consulte algo, no sé, lo que le venga ahora en ganas a Pablo. Es una compatriota la que está del otro lado en Rusia, hay 6 horas de diferencia. Ella está en el sur de Rusia, en la zona de Krasnodar. Se llama Ana Benítez, tiene mucha sensibilidad, es una chica preparadísima, también periodista, y Pablo también es periodista. No sé, ¿qué le preguntaría sobre tanto el caso de Ucrania o el caso de este señor que lamentamos su fallecimiento, Navalny, o de lo que quiera respecto a Rusia, querido Pablo? Primero, un saludo muy fraternal a nuestra compatriota. Encuentro su explicación muy clara, ¿verdad? Por más que no tenga un bagaje de análisis político, clásico, académico, usa mucho el sentido común. Claro. Y tiene una gran ventaja con todos los que estamos fuera de Rusia, que ella está en Rusia. Ella está en Rusia. Ella está en Rusia. Entonces, todo lo que nosotros manejemos como información, como cable, con lo que quiera, digamos, podamos decir o no, se pueda discutir, digamos, necesitamos preguntarle a ella que está ahí. Ok, esto es así, es así. Y lo que encuentro que ella ha sido muy clara en el sentido de que son dos realidades. Dos realidades distintas. Una es la realidad nuestra, en Rusia, por así decirlo, que ella vive, donde haya estabilidad. Sí, sí. Nadie la persigue. Hay poco interés sobre el caso. Sí. La gente está con otras preocupaciones centrales que tienen que ver con no ir a pelear en el conflicto. Mencionó ella algunas medidas que se tomaron en el terreno económico en Rusia, que es cierto, favorecieron un estar económico y por ende social más aceptable. No dijo mejor ni nada, sino más aceptable. Porque uno podría presumir, no, es un desastre Rusia, porque claro, mira lógico. esto, aquello. Y no es así. Y no es así. Pero ahí es donde concuerdo con ella en un sentido de que cómo juega lo económico a la hora de tener un comportamiento político. Porque si Rusia estuviera hoy en una situación económica caótica, ¿ok? De crisis mayúscula, sin poder controlar los precios, altísima inflación, su moneda que no vale, por ahí habría una reacción con respecto a lo que ha sucedido con este líder opositor, digamos, pero siempre hay que tener en cuenta cómo le va a la economía de un país a la hora de decir, y creo que el rumbo político es equivocado, o creo que va a haber una crisis política. No, me alegró muchísimo tu análisis, te felicito por la claridad y espero de corazón que estés muy bien y que sigas dándonos esa información que nos permita equilibrar un poco lo que viene de afuera y lo que sucede en realidad adentro. Muy bien. Muchísimas gracias, un gusto, un placer. Claro que lo conozco. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, querida Ana Benítez, muchísimas gracias. También yo agradezco, por supuesto, en nombre de toda la producción, siempre lista, voz allá, cada vez que te requerimos o molestamos desde aquí. Pero son nuestra portavoz allá también, ¿verdad? Y qué sé yo. Tenés esa experiencia del día a día, porque yo en todas las incursiones, en todos los contactos, siempre te pregunto, ¿cuál es el palpitar de la ciudadanía para contigo? Me contabas yo puedo resumir que es maravillosa la experiencia, realmente, no. Es maravillosa en todos los sentidos, siendo extranjera, siendo paraguaya. Bueno, es maravilloso. Me acuerdo que cuando te hice la misma pregunta hace, no sé, la primera vez que salieron 3 o 4 oportunidades, ya hablamos, te dije, ¿cómo te trató esa gente cuando, bueno, yo soy de Paraguay, y vos dijiste que como que no se abrían al comienzo, pero cuando te conocen, eso me dijiste y espero que corrobore o que me corrijas, cuando te conocen se abren
enormemente y te tratan con el corazón, me dijiste. ¿Es así o no? Así mismo, es mismo. Ellos tienen un proceso, por supuesto, de confianza, pero una vez que ellos se abren completamente, son gente muy generosa, muy, muy generosa. Y mirá que vos pasaste ahí también Año Nuevo, Navidades, varias, ¿verdad? Entonces vos sentís a esa gente muy de cerca, porque te habrán invitado a reuniones ahí antes o después, ¿verdad? Constantemente. El simple hecho de finalizar la carrera en Rusia, porque muchos no pudieron lograr, muchos compatriotas no pudieron llegar a concretar eso que vinieron a buscar. En mi caso, yo lo logré gracias al apoyo de los amigos rusos que tengo aquí. Ellos en todo momento estuvieron predispuestos a ayudarme y a apoyarme. Entonces, yo también les debo mucho. Y la oportunidad, por supuesto, de poder estudiar fuera del país, ¿verdad? Con una educación de calidad y gratuita. Esas son oportunidades que no tienen todos. Y gratuita. Y hay que aprovecharlas y hay que ser agradecidos con eso. Y gratuita. ¿Pablo? Ana, si te sirve, no es un consejo, sino simplemente una especie de mano, en el sentido de que trates de recordar la importancia extraordinaria que tuvo la inmigración de los rusos blancos en Paraguay, ¿sí? En el desarrollo del conflicto de la guerra del Chaco, la participación de los rusos blancos fue extraordinaria desde el punto de vista de sus conocimientos de ingeniería, de matemáticas, de mapa, etcétera. Belayev fue uno de los extraordinarios realmente, y parte importante de la victoria que se obtuvo se debió, te lo digo con una suma confianza y con conocimiento, a esos rusos blancos que llegaron hacia 1920 aproximadamente. Simplemente para que lo comentes un poco, como en el sentido de que los rusos blancos también tuvieron un papel importante en mi país, ¿sí? Yo quiero mencionar una cosa, aprovechando el tema. Muchísimas gracias por traer eso a este debate. Mi tema de tesis actual de la maestría de culturología es sobre ellos. No. Entonces lo estoy... Sí, es fabuloso. ¿Y cuándo terminas? Está en su primer el año año. que viene. Yo estoy haciendo una investigación sobre eso, y a ellos, ¿por qué también les encanta el tema? Porque no hay mucho material disponible ni historias contadas aquí sobre ellos. Por eso sería también esta tesis un aporte extraordinario a la literatura rusa aquí, y contada por una paraguaya. Muy bien. Kasianov también. Kasianov es uno de los rusos. Sí, pero yo traje la figura de Belayev, digamos, el general, porque él fue realmente el primer paraguayo, o sea, el primer ruso paraguayo, porque se nacionalizó, digamos, que recorrió el Chaco, el primero, y llegó hasta donde estaban las parcialidades indígenas más tradicionales. Encontró en Pitiantuta el lago, y a partir de ahí tuvo una participación clave en la estrategia. Entonces, no voy a mencionar los rusos blancos que también estuvieron en la guerra del 70, porque eso es muy atrás, digamos, pero te felicito por ese interés en resaltar, para que conozcamos todos, digamos, cuán influyente fue esa inmigración de rusos blancos. Te felicito, Ana, sinceramente. No, muy interesante, así que vamos a ir cerrando. También está esta investigadora que falleció, ¿cómo que se llama? Famosa, esta antropóloga, que también ella... Branislava Susnik. Ella hizo toda una... Mira, de lo que nos acordamos, y de lo que no nos acordamos, sencillamente por la rutina de no mirar hacia atrás, y del poco homenaje que le hacemos. Que se le hace a esa gente. Que se le hace a esa gente. Ana Benítez, muchísimas gracias. Hace frío allá, pero tenés un calor humano extraordinario, proyectás ese calor, se siente eso acá, y te extrañamos también, Ana, así que tenés que, no sé cuándo pensás volver acá a Asunción, más o menos, ¿cuándo? ¿Tenés algo previsto o no? Muchísimas gracias. Sí, estoy pensando probablemente en julio, pero eso dependerá de la economía. Veremos qué pasa. Está en proyecto,
pero todavía no concretado. Pero eso vos tenés que pedirle autorización a Putin, ¿o no? No, por supuesto, a mi bolsillo. Tengo que preguntarle al bolsillo personal. A tu bolsillo. Bueno, Ana Benítez, muchísimas gracias. De corazón, y vamos a aplaudirla a Ana otra vez. Sí. Muchas gracias, Bravo. muchas gracias. Bueno, esperemos que te vaya bien en esta maestría de culturología. Ya nos anunciaste algo fabuloso, la retrospectiva de la historia y de aflorar toda esa ayuda rusa para con los nacionales acá, en los paraguayos, de aquella guerra con un país hermano vecino como el de Bolivia en esos 3 años, y como dijo Pablo Herken, la valía de estos señores con experiencia que también sumaron todos sus conocimientos para beneficio nuestro. Y bueno, lo que yo sé que en Asunción, en la zona de Villamorra, hay muchos nombres de calles con estos apellidos. Yo vivía en la calle justamente Kasianov mucho tiempo, después se cambió de nombre, Kasianov, y por eso recuerdo, y hay otros tantos rusos, ¿verdad? No hay que cambiar el nombre de las calles, claro, que llevan el nombre de aquellos que, es cierto, hace mucho tiempo, pero hicieron nación, hicieron patria. No es correcto eso, ¿sí? Bueno, sí, es cierto. Perdón, Ana, por la comulgo interrupción, contigo, sí. comulgo contigo.